Shalom. 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 Shalom para todos los hermanos. Shalom. Sí, estamos allá en el aire. Sí, no estamos en el aire. Ya, bueno. Shabbat Shalom para todos los hermanos. Tengan ustedes un final de Shabbat, todo el regocijo pleno, como el Señor nos ha bendecido durante toda la semana, y que así nos proyectemos durante todo el resto de nuestra vida, para que sintamos el gozo que el Señor realmente quiere para nosotros. La parashá de hoy se llama Hayei Sarah. Está en Génesis capítulo 23, desde el versículo 1 y hasta el versículo 25, 18. Bien, hacemos una lectura y hacemos un comentario referente a la lectura que hagamos, para seguir creciendo, para seguir edificándonos y podamos cada día estar perfectos para poder cumplir todas las cosas que la Escritura nos enseña en la forma apropiada. Bien, hoy es un día de Shabbat. Hoy todo el pueblo creyente sabemos lo que esto significa, sabemos cómo Dios organizó los cielos y la tierra sobre el fundamento que lo hizo, y que todas las cosas fueron organizadas de tal manera que se convierten en una señal para que todo su pueblo pueda caminar tranquilamente sin temor a perderse en el camino. Entonces, este día tiene una ubicación dentro del esquema de los 7 días, el cual no podemos cambiar, no podemos traspasar para otro día, porque ya estamos o estaríamos transgrediendo, distorsionando el plan que ya Dios nos viene mostrando. Por eso todo lo que Dios hizo está hecho sobre la verdad. Pilato le preguntó a nuestro Señor, cuando él ya iba a ser entregado a la cruz, le preguntó qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Todos algún día nos podemos haber preguntado qué le pudo haber respondido él en ese momento. Entonces, a continuación vamos a hacer un esquema de esta parashá. Dice, capítulo 23, versículo 1, comenzamos la lectura. Dice que fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham desde delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme entonces entre vosotros propiedad para sepultura, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Shabbat Shalom, adelante. Ya en la mente de Abraham ya existía una realidad, ya existía la verdad. Y una de las cosas que él estaba confesando y proclamando en este momento delante de estas personas es que él en esta tierra era un extranjero, un forastero, y no hay nada que esperar aquí en esta tierra. Hasta la sepultura la solicitó para poder sepultar a su esposa. Entonces Abraham ya estaba desprendido totalmente de el contexto que tiene que ver con la vida sobre esta tierra. Sin embargo, nosotros podemos ver y tener ese esquema completo
de que esos 7 días, por eso es que están organizados, estos 7 días están marcando un comienzo y un final de el plan de Dios, porque esto desde el comienzo Dios lo estaba organizando para finalizarlo, para finalizar su obra. Pero esta creación tuvo un distorsionamiento que fue ocasionado en el Edén. Entonces la imagen completa, la imagen real, la imagen primitiva, original, ya no iba a ser igual, ya iba a tener algunas cosas que iban a interferir realmente en ese diseño original. Y como los espectadores, que somos nosotros los seres humanos, porque el Señor nos hizo de esa manera para que más adelante tuviéramos su imagen, nosotros con esto distorsionado ya no íbamos a tener la figura adecuada, la figura perfecta, la figura que era desde el comienzo, y era fácil extraviarse y tomar caminos diferentes. Por eso nos damos cuenta que cuando hablamos de la verdad llegamos a analizar de que cada quien termina teniendo una verdad diferente a los demás. Por ejemplo, existen una cantidad de religiones y cada religión está basada sobre una verdad, a pesar de que tienen la misma escritura, que tenemos los mismos libros, pero cada quien hace ciertas interpretaciones y declara que esa es la verdad absoluta y la verdad clara. Entonces la idea sería aclarar el concepto de lo que es entonces la verdad. Esa fue la pregunta que le hizo Pilato a nuestro Señor. Entonces dime qué es la verdad, ¿cierto? Las cosas que niegan o la desfiguración que sufrió este mundo desde el principio dio entrada a ciertas cosas como la mentira. La mentira es una distorsión de la verdad. De ahí surge también lo que es el homicidio, la negación de la vida, lo cual vuelvo con la base con la que Dios creó el universo, para que hubiera vida. Muchas cosas como el adulterio y la rebelión, que son estas personas que son unos activistas, contradictores de la Escritura, que se especializan totalmente en rechazar todo lo que tenga que ver con la Escritura y en demostrar lo contrario. Eso se llama rebelión. El adulterio, pues sabemos que es una aceptación negativa de una realidad que es totalmente de la Torá, que es una unión que sea indisoluble, que no se pueda romper, porque esta imagen nos iba a afirmar en nuestra mentalidad que iba a haber una unidad entre el pueblo de Dios y Dios mismo, y que esa iba a ser irrompible. No podíamos llevarnos a la cabeza de que Dios iba a estar con nosotros un tiempo y luego nos iba a rechazar. Y hoy en día muchas personas se sienten rechazadas por Dios porque no comprenden que el fundamento sobre el que Dios creó el universo era para unirse con nosotros. Totalmente en la Escritura lo asemejan a una boda. Entonces la boda está dentro de lo que Dios organizó y le dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán para una sola carne. Pero fíjese que en este principio de vida, de convivencia y poder procrear, ya está incluido en la mentalidad de quien lo hace, lo realiza, el objetivo que siempre va a marcar en la vida, generación tras generación. Entonces vemos aquí que estos 7 días
de la Escritura, es lo que forma parte de lo que se llama en la Escritura juramento, el juramento. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, porque un juramento está condensado en esa realidad de los 7 días, porque la palabra juramento significa completo, algo que está completo. Entonces vemos que Abraham sepultó a su muerta, sepultó a Sara, y Sara queda aquí como un testimonio. Siempre que leemos la Escritura nos damos cuenta de todo lo que significa ella para lo que es nuestra cultura en la comprensión de las cosas de Dios. Acá dice en el capítulo 24 de Génesis, capítulo 24, versículo 1, que ya Abraham estaba viejo y bien avanzado en años, y Hashem había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Hashem, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Ya hemos oído que esto de ponerle la mano en el muslo tenía que ver con lo que es la circuncisión, porque estaba basado en lo que Dios le había prometido a Abraham. Era una señal del pacto. Entonces este asunto de la mano en el muslo era directamente causado a que tenía que ver con esa promesa de Dios. Entonces esta palabra juramento aparece entonces aquí en Génesis con Abraham nuevamente, y dice que en el versículo 3: te juramentaré por Hashem, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. No tomarás mujer extranjera, porque él estaba pensando en su simiente. De eso no dijo de Ismael, él está hablando de Isaac. Entonces, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Estaba implicando que su siervo fuera allá donde estaba su familia. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Hashem, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Esa palabra juró es del hebreo, viene del hebreo Shabbat. Shabbat con allín, era el último Shabbat, sino Shabbat. Y entonces nos damos cuenta que esto viene teniendo relación, que la palabra Shabbat, como el hebreo no tenía vocales en ese tiempo, si decimos Shabbat, estamos hablando de 7, del número 7. Entonces es una correlación que existe entre el número 7 y un juramento. Y tiene que ver con la única razón que existen los 7 días en la creación. Por primera vez lo vemos en la Escritura. Tiene que ver con los 7 días. O sea que los 7 días marcan lo que está completo. Lo que está completo de la organización de Dios en esta tierra. O sea, un juramento tiene que ver con lo que pertenece a esta tierra. No tiene nada que ver con lo del cielo, porque cuando desaparezca el cielo y la tierra ya el juramento no tiene por qué tener ninguna función. Entonces el juramento es aquí donde esto está caído, donde esto está distorsionado, porque tiene que ver con que Dios había ya prometido en la misma creación, sin decir una palabra, ya había prometido que las cosas iban a llegar a un final. O sea, iba a haber un camino desde un comienzo, iba a tener un final, pero que iba por pasos. Entonces, cuando Abraham le dice a su siervo
que lo iba a juramentar, se entiende totalmente que tiene que ver es con la imagen original de Dios, lo que tiene que ver con Dios. Entonces eso ya compromete al siervo. No es un juramento de lo que se ven acá en el mundo. Y las personas dicen que yo juro por la mamá, juran por tal cosa. Incluso los mismos fariseos juraban que por el templo. Eso no tiene nada que ver. El Señor mismo se lo reprochó. Que eso que jurar por el templo, ¿eso qué? Eso no tiene nada que ver. Ahí está uno mayor que él. O sea, el juramento incluye a Dios. Un juramento incluye a Dios, porque eso solamente está sobre la base de los creyentes, no de los incrédulos. Entonces el creyente sí sabe lo que significa un juramento. Por lo tanto, son cosas de mucho cuidado, porque en el juramento te estás comprometiendo a que algo va a estar completo. Por eso el siervo temeroso le pregunta al Señor, ajá, y si ella no viene, eso queda incompleto. Dice, no, tú vas allá y si no viene, ya tú quedas fuera ya ahí no dice juramento, ya ahí dice Alá, ya quedas fuera de la Alá. Sin embargo, aquí lo traducen como juramento, también como juramento, pero ahora miramos algo. Dice aquí en el versículo 8, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Hasta ahí aparece la palabra que hemos dicho, Shabbat, que es juramento, en el diálogo que tuvo Abraham con su siervo. Ya él de ahí se va a buscar entonces la esposa que le había prometido para el hijo de Abraham, Isaac. Entonces nos imaginamos ese temor de ese siervo porque era un gran compromiso. Sin embargo, la función de él no era ir y darse una vueltecita y venir y decir, hombre, ya fui, no hubo nada, porque él quedaba libre, sino que como es algo que tiene que ver con el origen de la creación, un creyente, una persona que esté en ese pacto, eso es lo que significa pacto, juramento, ya no, o sea, personalmente esa persona no se sale de ahí, él permanece hasta el final, hasta lo completo, ya, porque está en un Shabbat, en un juramento, entonces él va a permanecer hasta el final, o sea, en su integridad, ¿verdad? No va a mentir, porque la mentira es una negación del plan original, ¿verdad? Entonces él llegó a la fuente y se encuentra con que él estaba orando con Dios. En el versículo 15 aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y ya se volvía. Entonces el criado vino y corrió hacia ella. Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Tenemos algo parecido a lo que es la samaritana, ¿cierto? Tenemos algo parecido. Aquí vemos entonces que el principio que sucedió con Abraham, con los 3 ángeles y con Lot, que era el principio de la hospitalidad, está aquí exactamente igual con Rebeca, que Rebeca no había andado con Abraham. Rebeca estaba ya en la ciudad de Abraham, donde fue el siervo a buscarla. ¿Quién le enseñó a ella ese asunto de la hospitalidad? Entonces se ve que las tradiciones antiguas, los padres iban enseñando a los hijos y quedaban esas señales, esas costumbres. Y esas costumbres que muchos no conocen de pronto, y hay muchos que ni siquiera conocen a Dios y hacen cosas de este tipo,
nos damos cuenta que están marcando algo que pertenece al origen de la creación, que es sobre lo que está basado la creación de nuestro Dios. Entonces ella respondió, él corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, o sea, ya había hecho lo que él le pidió y era lo correcto, ya. Sin embargo, para ella no fue suficiente. Ella dijo que cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaban de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez y puso al pozo para sacar el agua y sacó para todos sus camellos. Entonces, le dio todo, más allá de lo que él le hubiera podido agradecer, porque ya con eso estaba suficiente para que él le agradeciera, ¿cierto? Entonces no podíamos decir que ella andaba con Abraham, que ella había aprendido allá, que le había aparecido un ángel y que ella automáticamente supo todas estas cosas. Sin embargo, en la escritura ya el Señor, nosotros hemos leído la nueva escritura y ahí está mucha parte de la revelación que tiene que ver con las cosas de Dios. Por lo menos en Romanos 2.14, esto lo leemos muchas veces y de pronto no lo aplicamos en la forma de vida, porque no se trata de hacer algo por hacerlo, se trata de estar incluido en el pacto, ¿verdad? Incluido en el juramento, en lo completo. No es que se parezca simplemente, sino que sea parte del pacto. Entonces dice aquí, en el versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, el 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita. ¿Cuál ley? Lo que estamos hablando, el origen de las cosas, la creación, el origen de la creación. Esa es la ley de la que estamos hablando. Ellos nunca han leído la escritura, no tienen como nosotros una Torá, pero ya todo esto está escrito en el universo. Ya todas las conciencias están bastante sobre esto. Alguien ha oído hablar del bien en algún momento, por muy malo que sea, ha oído que eso es lo que hace es malo, y ya eso es una señal de que está siendo acusado su conciencia. Y realmente las cosas malas nunca se hacen en evidencia, siempre se hacen en oculto. Siempre el que va a hacer algo malo está escondiéndose para poderlo hacer. Nunca. Eso es una buena demostración del que es malo. O sea, siempre todo lo hacen oculto, porque las cosas buenas se pueden hacer en evidencia, ¿verdad? Porque están mostrando la luz, y como no chocan con la luz, no están opacando nada. Pero las cosas malas, las cosas de las tinieblas, sí chocan. Entonces, por eso estas personas tienen que ocultarse. Entonces los que tienen la ley son los que están en acuerdo con las cosas de la creación, con las cosas de Dios, con la ley de Dios, con la ley fundamental, con el fundamento. Por eso, explicando un poco más estas cosas, en Deuteronomio 29:12, vamos a leer desde el 9. 29:9 de Deuteronomio. Guardaré pues las palabras de este pacto y las pondré por obra, para que prosperes en todo lo que hicieres. Esa es la prosperidad de la que estamos hablando, no la que hablan por ahí de que
de que se van a llenar de plata y eso. La prosperidad es que nos estemos pegados ahí en el modelo adecuado de Dios. Vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Ahí menciona a los extranjeros del campamento. Desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto. Entonces, ahí el asunto es que la palabra entrar, para que pases el pacto. O sea, siempre el pacto estaba aquí en la tierra. Cuando se iba a hacer un pacto, se sacrificaba un animal y lo mochaban en dos y pasaban los interesados, uno para allá y el otro pasaba para acá, y esa era la declaración del pacto. Cualquiera que incumpliera el pacto le iba a suceder lo que tenía esos animales. O sea, el pacto era de sangre, era de muerte. Eso le iba a suceder al que incumpliera el pacto. Entonces esa figura quedó ahí, y el Señor lo utilizó precisamente en esto. Entonces el Señor está hablando de un pacto, pero no necesariamente de pronto como pensamos que nosotros estamos pactando con Él. Pacta con el Señor, pacta con Dios, no es así. Él está hablando de su pacto, del que Él hizo. Pero como este pacto ya está desfigurado, ese pacto está condicionado ya es a fracasar, o sea, a desaparecer. Y ya Él no es un Dios de muertos, Él está pensando en lo eterno, porque Él es un Dios eterno. Por eso, en este momento, Él está declarando esto, para que nosotros entremos en el pacto del Señor, tu Dios, y en su, dice juramento, pero ahí aparece la palabra Alá, que ya tendríamos que ver un poquito, recordar las cosas que tienen que ver con la Alá, ¿verdad? Porque el Alá no necesariamente es el juramento, sino es el pliego de condiciones, ¿verdad? Son las consecuencias que acarrea el salirse de ese pacto. Eso es lo que se llama Alá, porque la palabra que el Alá es otra palabra con que traducen lo que es maldición. Aquí la palabra Alá, que la traducen como maldición en algunas partes, precisamente es eso, es salirse de las condiciones del pacto, del juramento. Entonces está ese que solamente son las condiciones, pero está la que que ya eso vendría siendo lo que es la deshonra, ya es una confrontación ya física. O sea, la que es como si esa persona que comenzó algo no lo terminó, y eso se expone a la burla, es una deshonra. Ya la que prácticamente es la deshonra. Entonces, dice Deuteronomio 28:15, que está por aquí cerca, dice que acontecerá, si no oyeres la voz de tu Dios para procurar cumplir todos estos mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas Kelalá. Ahí dice Kelalá. Lo traducen como maldiciones, pero la palabra ahí aparece Kelalá. Entonces, ¿qué dirán aquellas naciones de ti? ¿Verdad? Cuando te vean que te echaron de la tierra, cuando te vean que te fue mal, que no llovió, que se dañaron tus plantaciones, o sea, que todo te está saliendo mal. ¿Qué dirán las naciones? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es el Dios de él? Entonces, eso es una deshonra. Eso es una gran deshonra, y tiene como consecuencia lo que sigue a partir del 16. Ya es la palabra Arur, que ya es lo que la consecuencia ya
sufridas por la persona. Y ahí aparece la palabra arur, Deuteronomio 26, 16. Desde 28, estamos en el que 28, 16. Ahí donde dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ahí está la palabra arur. Esa palabra significa es excluido. Vas a estar excluido de el plan de Dios, ¿verdad? De la organización de todas las cosas, de lo que implica estar dentro del juramento, que son lo completo, los 7 días que estamos ahí hablando. Entonces ya vas a estar fuera de eso, vas a estar excluido. Esto es lo que ya le está aconteciendo a la persona que pasó por la Alá, cayó sobre su cabeza, vino aquel Alá y terminó en el Arur. Por eso dice 28 y 17 también dice que Arur será la canasta y la taza de amasar, o sea, serás excluido. Y 28 y 18, Arur, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. O sea, la cosa llega bastante lejos. El estar desconectado de Dios implica muchas consecuencias. Y como el mundo quedó desconectado de las cosas de Dios, porque Dios lo había conectado. Cuando leemos Génesis dice que el mundo estaba desconectado y sin forma, ¿cierto? Ya estaba desconectado. Cuando Dios lo conectó, él debió haber permanecido así, pero el hombre entonces introdujo el pecado, y el pecado fue la desconexión del hombre. El hombre fue el que se desconectó de Dios. Entonces ya de hecho el hombre está desconectado. Entonces, como en estos asuntos de hoy, la tecnología, por lo menos cuando el computador se desconfigura, entonces viene el técnico y dice hay que configurarlo para que vuelva a funcionar como es debido. Sucede también con Dios y nosotros. Esto está desconfigurado, entonces yo voy a configurarlo. Y la única forma es hacerlo entrar en el pacto. O sea, 29:12 de Deuteronomio que leímos ahorita es entrar en el pacto, es pasar por el pacto. Fíjense que estamos pasando por el pacto de Dios. Él nos va a hacer pasar. Ni siquiera Abraham pasó por el pacto, porque cuando Dios lo invitó a celebrar el pacto, Abraham se dormía y ya era de noche, y él vio fue una llama pasando por entre los animales que él había partido en dos. Y en esta ocasión el Señor está diciendo para que tú pases por el pacto. La palabra es cruzar, para cruzar, ya, pases de aquí hacia allá por el pacto, con la responsabilidad del Señor, sin nosotros haber hecho nada. Entonces, para que entres en el pacto de Hashem, tu Dios, y en su Alá, entonces vemos aquí que Dios tiene una Alá, tiene unas consecuencias. Y la Alá del mundo, eso es lo que está sobre el hombre ya definitivamente. Entonces Dios pone una Alá en la que Él mismo se compromete a responder, porque ya nadie puede responder por eso, ¿cierto? Aquí dice por lo menos Génesis 27:12, cuando Jacob se estaba disfrazando, ¿verdad?, para recibir la bendición. Entonces dice: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Traeré sobre mí maldición. Esa palabra ahí es que la o sea, deshonra. Y ahí mismo lo dice: traeré burla, me tendrá por burlador. O sea que voy a quedar mal. Voy a hacer una cosa que es una mentira, lo que voy a hacer es la mentira, y ahí
ya él reconocía eso, que eso no iba conforme realmente a la imagen de Dios. Entonces ahí estamos viendo la diferencia que hay entre lo que es la Alá, la Kelalá y el Arur, que ya es la exclusión. Ya la persona que está en el Arur es la exclusión, ya está fuera del plan de Dios. Génesis 24, 49, que estamos aquí en la parashá. Entonces el siervo de Abraham, después que se presentó delante del padre de Rebeca, de la familia de Rebeca, él le comentó todo lo que había acontecido hasta llegar ahí, y cómo Dios lo había bendecido su camino. Y él le dice: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo, y si no, declárenmelo y miré a diestra o a siniestra. No quiso comer, sino que él quería oír la respuesta. Si vosotros hacéis misericordia y verdad. Entonces, estaban ellos en la verdad, es porque todo iba a estar de acuerdo al plan de Dios, sin salirse ni a derecha ni a izquierda. Y Hesed, misericordia, y Emet, que es la verdad. Entonces dice que en 24:27 24:27, y dijo: bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces todas las cosas coincidieron, todas las cosas estaban en armonía con las cosas que Dios había construido desde el comienzo. A eso se le llama verdad. O sea, ¿qué es la verdad entonces? Podríamos decir que la verdad entonces es la existencia misma, la existencia, lo que podemos ver cuando Moisés le pregunta al Señor sobre qué nombre le digo yo al pueblo de Israel que me envió a buscar. O sea, porque el Señor lo había mandado a Egipto a sacar a su pueblo. Entonces ellos no te conocen. ¿Qué nombre le voy a decir yo que me envió? Entonces él dice: dile que te envió, yo soy el que seré. Yo soy el que seré. Es lo que existe, es lo que permanece. Porque todas las cosas que van a desaparecer ya quedan formando como el concepto de lo que ya no es verdad. O sea, la verdad es aquello que entonces permanece, lo que siempre va a existir, es la existencia. Cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, precisamente Él se está refiriendo a eso. Yo soy el que permanezco para siempre. Si le hubiera tocado decirle a Pilato, porque Pilato no oyó lo que él de pronto pensaba que le iba a hacer una definición filosófica, pero a lo que ellos estaban acostumbrados. Pero vemos entonces que no fue así, sino que nosotros acá, como entendidos en la palabra, vemos que entonces la mentira es aquello que niega esa verdad. Entonces cada vez que nosotros echamos una mentira, decimos una mentira, estamos prácticamente haciendo eso, distorsionando cada vez más la imagen de Dios delante de este mundo, que son los 7 días, lo que es visible en este mundo, porque allá en el reino de Dios no existe la mentira, no existe nada de eso. Entonces solamente eso es un tratamiento que tiene que ver con nosotros. Bien, entonces vemos ejemplos en la Escritura, como por lo menos los fariseos. Romanos
Los fariseos, usted sabe que iban en dirección opuesta, siempre con el Señor. Romanos 9:32. No todos, claro, no todos. Romanos 9:32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fidelidad, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión de piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. ¿Qué es lo que...? Porque todo el mundo conocía a los fariseos, eran grandes estudiosos, hablaban de la escritura, todo eso, pero ¿qué era lo que fallaba en ellos? Que lo que hacían no estaba conforme a la verdad. O sea, eso que ellos hacían no permanecía para siempre. Sin saberlo, pues estaban prácticamente promoviendo lo que era la mentira. Y nunca se echaron para atrás. Igual que Labán, 24-29 de Génesis. Dice que Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Hashem, ¿y por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. O sea, sí le ofreció una hospitalidad, pero ya vemos que esa hospitalidad no iba de acuerdo a las cosas de Dios. Entonces, no se trata solamente de fingir, no es un amor fingido, tiene que ser un amor que realmente esté basado en los frutos de justicia. Entonces nosotros nos damos cuenta que en este mundo nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones. Nos vamos a encontrar con personas que nos toca a nosotros el discernimiento de si lo que están haciendo son realmente cosas de Dios o cosas humanas, porque a nivel humano cada quien cultivó su propia verdad y la va a defender siempre hasta el final. Nosotros por eso no podemos odiarlos, porque el mismo Señor nos enseñó a que a todas las personas debemos amarlas, sean enemigos también, porque nosotros estamos en un pacto que es del Señor, en el pacto de lo permanente, de lo existente, de la verdad. Y solamente nosotros tenemos que promover son las cosas que sabemos que van a seguir existiendo. Cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos del amor, nosotros podemos ver que estamos transmitiendo, sea nuestra familia, sea nuestro vecino, ese esquema de lo que es existente y lo que permanece para siempre. Mateo 5:43 nos lo dice el Señor. Mateo 5:40. Vamos aquí a leer, vamos a leer el 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, ese oíste que fue dicho no es la escritura, eso es lo que se oía por ahí, ya la verdad que ya habían cultivado los fariseos. Y el Señor estaba corrigiendo. No dice la escritura, no dice eso, que había que odiar a uno y aborrecer al otro. Él dice en el 44: yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, y
ahí sería la palabra que la da, a los que lo deshonran, ¿verdad? Como quien dice, ustedes están perdiendo el tiempo, porque ustedes están esperando algunas cosas que no van a ver. Por lo menos hay unos que no creen en la resurrección y dicen que las personas que están en la fidelidad están perdiendo el tiempo por eso. Entonces eso lo convierte en ellos en una deshonra. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, o sea, ¿qué diferencia hay? ¿Cierto? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, entonces, ¿qué estás haciendo diferente? Eso lo hace cualquiera. Es lo que está diciendo el Señor. Nosotros, eso lo hace cualquiera. Es lo que está diciendo el Señor. Nosotros vemos que siempre tenemos la capacidad que el Señor nos ha puesto para poder ofrecer más de lo que en este mundo se puede ofrecer, ¿cierto? Por eso fue que el Señor, cuando habló del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo sobre nosotros, está diciendo que íbamos a poder hacer cosas más grandes. Cosas más grandes era esa, o sea, de lo que hacíamos antes, ahora vamos a poder dar más de nosotros mismos. Amar a un enemigo, antes no lo hacíamos, ahora podemos hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, si ya todo está hecho, si ya todo está realizado, entonces ¿por qué, para qué vino la ley? Si ya todo está dado, todo fue ya organizado, como dice Romanos 5:20, primero que todo, Romanos 5:20. Una cosa. Ahí está como matando el pecado. Oiga, la ley está hecha para mostrar cómo estamos ante Dios. Parece que Romanos 5:20 dice: la ley se incorporó, no se introdujo así como quien dice que vamos a ponerse ahí para que no, sino que está incorporada para que el pecado pudiera manifestarse, porque nosotros estamos hablando de lo que es la verdad. Entonces no se puede distinguir, aquí en este mundo no hay forma de distinguirlo, porque no hay regla, aquí no hay norma, cada quien va a tener su verdad. Entonces la regla vino la regla celestial, vino del cielo, porque la verdad viene de allá. O sea, si aquí no hay verdad, la verdad no se puede crear, la verdad solamente bajó del cielo y llegó acá. Entonces la verdad o la ley se introdujo para que el pecado fuese manifiesto, para que pudiéramos saber esto es pecado y esto no es pecado. Entonces ya yo no puedo discutir sobre una base falsa, sino que si una persona está engañada, hay que comprenderlo porque no ha tenido la verdad. Y más cuando el pecado se hizo evidente, o sea, pudimos apreciarlo, pudimos, ¿cómo se dice? Reconocerlo. Dice que de esa misma manera sobreabundó la gracia. Claro, porque ya sabiendo que lo que es pecado, ya yo no voy a acercarme ahí, y eso es gracia. Y la ley viene siendo como un abogado, hermano, para nosotros, porque nos va a defender precisamente del pecado. Y ya usted sabe que X o Y cosas no se puede hacer porque la santa ley no lo dice, no lo hace. Entonces ya uno, más bien está previniendo a uno llegar al hecho de hacer cosas contrarias. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Aquí también dice, entonces, ¿para qué sirve la ley?
Es una pregunta que está mal redactada, está mal interpretada porque así no está en el original. Y la palabra sirve es como despectiva, ¿cierto? Es lo que dice, entonces ¿para qué ley? Solamente así, entonces ¿para qué ley? O sea, ¿cuál es el fundamento de la ley? Fue incorporada, o sea, añadida no fue añadida, fue incorporada. Porque ella siempre ha estado, no es una cosa que añadieron. Fue incorporada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, luego la ley es contraria a las promesas. Ahí está la pregunta, ¿verdad? No va en contra, porque la ley guarda todo lo que es las proporciones de la imagen. Porque si no la guardara, entonces esa ley no sería ley, o sea, no tendría ningún propósito, sino era mantenernos ahí en la expectativa para que no nos apartáramos del camino. Entonces vemos que toda esa incapacidad del hombre de poder mostrar esa luz de Dios, a la larga está resaltando realmente la misericordia de Dios. O sea, nuestra incapacidad aquí en esta tierra, cuando nos damos cuenta que no fuimos capaces y que no somos capaces, estamos resaltando la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Ahí en ese mismo Gálatas 3:19 hay una palabra que no traducen, que es harin. La palabra harin significa gracia, ¿verdad? Fue incorporada de gracia. Esa palabra no la traducen. De gracia fue incorporada. Esa no la traducen y la dejan en blanco. Entonces la ley incluso es parte de la gracia de Dios. Entonces no la podemos desmeritar. Todas las cosas de Dios son para que nosotros aprendamos a hacer el bien, no para desubicarnos. Toda esa misericordia de Dios que hizo con su siervo Abraham, sabemos entonces que la misericordia y la verdad, 24-27 de Génesis, que hizo con Abraham al guiarlo por el camino. Esa misericordia es el amor perseverante, el amor insistente de Dios, y como son las cosas de Dios, que siempre son permanentes. Cuando sucedieron todas estas cosas, todo esto coincidió con la realidad de Dios, así que el siervo reconoció que no había perdido de rumbo, ni había perdido el tiempo, y que coincidido las dos cosas, la misericordia y la verdad de Dios. Dios había incluido a Abraham en su misericordia, ya estaba incluido ahí en el plan que tiene que ver con el número 7 de Dios, que es la obra completa de Dios, que tiene que ver con esta tierra, y la verdad de Dios, que es lo que va a existir por siempre, lo que no va a cambiar, y a lo que nos llama el Señor: yo soy la verdad, el camino y la vida. Así que no podemos poner un fundamento ajeno sobre el fundamento que ya está puesto desde el origen de los tiempos. Cuando lo vemos en la Escritura, nos damos cuenta que en la misma Escritura nos va llevando por el camino. Aquí muchos, siempre se ha hablado de la primogenitura, en el caso de Isaac, que es el primogénito, pero este mismo asunto de la primogenitura nos muestra que ese eslabón humano no tenía la capacidad, ese eslabón humano se perdió desde el comienzo, porque al hablar de primogenitura, el hijo primogénito de Abraham fue Ismael, no fue Isaac.
Hoy en día se pelea primogenitura, incluso lo que son las genealogías, que ya la Nueva Escritura nos dice que no andemos en esa fábula, porque eso tuvo una función y era solamente mostrarnos en este mundo las cosas que realmente tienen que ser eternas. Entonces la cuestión de la primogenitura se fracturó y varias veces, porque nosotros vemos que entre Esaú y Jacob, Esaú era el mayor, era el mayor. Entonces Esaú no fue el primogénito. Y también entre Rubén y Judá, los hijos de Jacob, porque el primogénito era Rubén. Entonces todo eso nos está mostrando que la promesa de Dios viajaba era por encima y nunca aterrizó en este mundo. Siempre estuvo mostrándonos a nosotros que este mundo terrenal era incluso incapaz de sostener la verdad de Dios, porque ya esto, al estar corrupto, al estar distorsionado, ya no cumplía las funciones para él hacer el proyecto, y todo lo estaba entonces asentando sobre el juramento. Entonces el juramento iba viajando y siempre moría, el patriarca moría y quedaba uno de los hijos, al que Dios le volvía a recordar que había confirmado el pacto con él, porque ya el pacto estaba, no era que hacía otro pacto, era el mismo pacto el que estaba confirmando. Entonces toda esa estructura humana, para nosotros tenerla aquí como una referencia, como hoy personas que están esperando de quién son hijos, de quién son primogénitos, y esperan que con eso van a continuar el plan que ya está roto hace rato, porque en el tiempo del Señor estaban unos sacerdotes que no eran levitas, ¿cierto? Entonces los levitas, de parte del sacerdocio y de parte de los reyes, toda esa línea quedó fracturada. Entonces no podemos esperar de que por ahí nos muestre el plan de Dios. Entonces tenemos que verlo de una forma sobrenatural, que es la que realmente Dios nos ha estado planteando hace rato. Y nada más con estos episodios de la vida con la que Él nos ha ido llevando, ese mismo episodio que estamos viendo, esos testimonios, nos están mostrando eso. Porque a veces discutimos sobre la palabra, aquí dice. Entonces llegan a la conclusión de que si el Señor tiene que ser hijo de José, ¿cierto? José y de María. Entonces vemos que el juramento no estaba ahí en esa forma. El Señor estaba por encima en ese juramento. ¿Qué iba a decir? Cuando se habla de que se hizo el pacto o la promesa que se le dio a Abraham, de hecho después se le dio al hijo que era Isaac, de hecho después se le dio a su hijo Jacob. ¿Por qué se hacía de esa manera? Porque de hecho Abraham iba a morir, Isaac también iba a morir, Jacob también iba a morir, y entonces por eso era que la promesa seguía recayendo en una persona que continuara viva, como decía. Fue ineficaz. Porque precisamente por la muerte. Y es lo mismo del sacerdocio levítico, que también pasaba de Aarón, pasaba al hijo, pasaba al otro hijo, pasaba al otro hijo también, era porque había la muerte de por medio. Y cuando llega el Mesías, que es el que claro, se hizo la promesa, ya este sí permanece para siempre, que es lo que nos dice el Evangelio. Exacto, ahí se sentó la promesa. Ya no había porque porque si no va a morir, esa es la verdad, lo que existe, lo que es existente. Eso es lo que significa la verdad. Entonces cuando Pilato le preguntó que qué es la verdad, esa era la respuesta, que la verdad soy yo. Yo soy la verdad, yo soy el existente, el que existe para siempre. El imperio y la muerte. Después, cuando pasó la promesa de Jacob, luego lo que leímos ahorita, llamó a todo el pueblo y le dijo, bueno, ahora es con todos ustedes, los que están presentes y los que no están presentes, y los que vienen. Y volvió otra vez y volvieron a fallar porque ninguno podía sostener eso. Mira, espera un momentito. Mira, aquí en Miqueas 7:2, Miqueas 7:2.
Pero, Ay, pagamos, no me quedan acá. ¿quién lo tiene? Miqueas 7:2. Sí, ¿quién lo tiene? Para... Yo tengo. Léelo un momentico. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Eso es digo. Sí, ahora Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. El que lo encuentra lo lee. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El hombre en sí tuvo la oportunidad. Bueno, vamos a ver, voy a buscar aquí en la tierra a ver quién puede, alguien que ponga la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y no halló ninguno. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 7:16 lo dice. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Porque si nosotros reconocemos que no hemos sido capaces, entonces ¿cuál es nuestro reconocimiento? Que lo que Dios hizo es lo correcto y es lo que realmente tiene sentido y valor. Salmo 50:16. Pero al malo dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Claro, ¿qué tiene que hacer el malo? Malos somos todos. O sea, ¿qué tenemos nosotros poner el pacto de Dios en la boca de nosotros? El pacto es de Él, ¿cierto? Entonces todo lo que nosotros hablamos es conforme a la misericordia de Él. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Ese es el ser humano en este mundo. Entonces hemos visto que la promesa se transmite por medio de la unción, lo que Dios le llama la unción. Y la depositó toda en Yeshua, el Hijo de Dios, el que no es de este mundo. La promesa se hizo carne. Es el que bajó de allá. La promesa que se venía pasando de patriarca en patriarca, acá se hizo carne. Cierto. Entonces, bueno, hemos hecho un recorrido ahí por la escritura. ¿Tú ibas a decir algo? Oímos que pasó cuando Jacob ya Mesí, Jacob ya Mesí, Efraín y José te pone la mano a Manasés y está diciendo Jacob a José, ¿me vas a corregirme a mí? Y puso la mano a Jacob. Claro, esa es la promesa. Me dice el pequeño. Dios lo corrigió. Siguió la promesa. Sí. Claro, con Exacto. relación a la primogenitura, que no era humana, sino la parte Y de eso Dios. nos enseña que nosotros podemos tener muchos planes, pero no somos de nosotros, es lo que Dios Claro. tenga. Ya no somos siervos, ahora somos siervos de la justicia. O sea que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Claro. Ahora es Pero Dios por en nuestro. eso es que dice el Señor que entonces ya descansamos en Él. Claro. Él es el que está trabajando. De aquí en adelante, después de esa promesa, Él es el que está trabajando. Y nosotros simplemente descansamos, o sea, hacemos las cosas sin el esfuerzo mayor, porque Él es el que pone todas las cosas. Amén. Entonces no hay motivo para sentirse cansado. O sea que nuestra justicia debe ir a un lado y que reine la justicia de Él en nosotros. Amén. Bueno, un saludo muy especial a nuestros hermanos que han estado hoy con nosotros hoy. Estela Hernández, Carlos Guerrero, que está con nosotros acá. Vamos a ver, el hermano Fabio Agudelo, Omar Enríquez, Selmi Romero,
mi mamá Edith, Alicia Castellani. Bueno, un saludo a todos nuestros hermanos que nos han acompañado y sigamos en la perseverancia y en todas las cosas que nuestro Dios nos ha regalado. Gracias.